Tenemos una historia importante que contarles hoy en ¿Qué tal, Fernanda? La historia tiene un título, se llama Sound of Freedom. Alejandro Monteverde, director de la película Sound of Freedom. ¿Qué significa el título? Sonido de libertad. Ajá. Es una línea que pasó en la vida real. Sí. ¿Ese es el sonido? Sí. Y cuando yo estaba haciendo mi investigación con Tim Ballard, me contó la historia. Y que él estaba en la lancha, arrestado, supuestamente, y le dijeron, ¿escuchas eso? Y dice que apuntó su oído hacia la dirección donde venían esos aplausos y también pues celebración de libertad, y le dijeron, ese es el sonido de libertad, y ahí supe, ahí está el título de la película. En ese momento, haciendo la investigación, ahí es donde entra. Y van a decir, ¿la libertad de quién? De los niños y niñas que son abusados sexualmente de 10 a 20 veces al día. Cuando los liberan, hacen el sonido de la libertad. Miren, yo he estado, y ustedes saben, muy involucrada en el tema de la trata de personas en México. Muy involucrada. Me han dado reconocimientos, premios, lo que quieran, gustes y mandes. Salvamos a una niña de una tintorería que tenía 800 laceraciones en el cuerpo. Le conseguimos un doctor que la pudiera, pues, operar, cirugía estética, en fin. Hemos hecho mucho, de verdad, mucho, 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 Alejandro. Mucho. No, pues tú eres una héroe igual. Pero ¿sabes qué? Cuando vi la película, dije, es que no podemos ser unos cuantos. Tenemos sí o sí que ser todos. Somos 8.500 millones de habitantes en el mundo. Tenemos que ir todos contra esos cerdos y evitar esto. Y la película se estrena el 31. El 31. ¿Qué te dejó Sound of Freedom, Ale Monteverde? Pues me sigue dejando, y es mi intención era pura y fue muy simple. Era hacer una película que abriera esta conversación tan importante, que habláramos sobre esta temática. Hacer una película que cuando termine la película te deje inspirado, pero que te deje en un estado de reflexión. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que crear un diálogo social. Cuidar la vida es cuidar los niños del mundo. Claro. Si te fijas, no, los niños no son prioridad. Ya se nos hizo normal ir en el coche manejando y que se te acerque un niño de 6 años a venderte chicles. Sí, que no estudie. Eso no es normal, pero qué vulnerabilidad. Un niño de 6 años no se puede defender. Yo creo que los niños cuidamos más a las ballenas y a los árboles, que son importantes, pero ¿cómo podemos esperar que ese niño que ha sido abusado toda su vida crezca y que le importe una ballena o que le importe un árbol? Entonces, cuidar el mundo es cuidar a los niños. Y esto es lo que te invita esta película, a comenzar este diálogo. Yo creo que una vez que abrimos y hablamos y creamos conciencia, es ahí donde tenemos la oportunidad de poder empezar a hacer un cambio. Hablamos del fentanilo, hablamos de las armas, del Plan Mérida, hablamos de quién es que tanta cosa en el mundo, pero no hablamos que esto es una derrama económica, así como lo oyen, de 150 billones de dólares. A ver, cuando tú ves eso, no hay un rubro en la criminalidad humana que deje esa derrama. Y hay una parte en la película, hijo, que es durisísima. Creo que fue la parte que dije, ay, cabrón, esto está. Que un tipo le dice al otro, es que el sobrecito de cocaína lo vendes una vez. No es negocio. A este niño lo vendes 10, 20 veces al día. Ese es el negocio. Alejandro, mira, se me pararon los pelos de punta. Sí, no, es triste, te sacude. ¿Tú sabías de este tema? No. Yo en el 2015, una noche vi un reportaje, como la gente ahorita va a aprender sobre esto, así aprendí yo. Hace 7, 8 años vi un reportaje así en la tele sobre el consumo de videos de explotación sexual infantil en los Estados Unidos. Y eso me sacudió el alma. Al día siguiente... ¿Te acuerdas de los datos?
No, era un reportaje chico de unos 15 minutos, pero al día siguiente decidí qué puedo hacer y lo único que sé hacer es escribir. Entonces me puse a escribir esta película. Empecé primero con ficción y ya después llegamos y el productor de la película me introduce a Tim Ballard y es donde me doy cuenta que la vida de Tim Ballard sobrepasa la ficción que yo estaba escribiendo. Este es un caso real. Sí. Hay gente, yo invité a la función del domingo a varias personas, junto con Javier Barrera, a quien le mando un beso muy grande. Y hubo gente en chats que me contestó, no, yo esos temas no los puedo ver. No, 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 yo conmigo no cuentes. No, no, a mí esos temas me parecen fortísimos. No, 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 bueno, de ninguna manera. Me indignó, Alejandro. Sí. Mira, te cuento algo que va relacionado con eso. Cuando yo estaba escribiendo el guión, pues íbamos a cenas, iba a cenas con mi esposa y éramos cenas de, no sé, 12 personas y me preguntaban, ¿en qué estás trabajando? Y les platicaba una película sobre la trata de niños y del abuso sexual con los niños y se apagaba la fiesta. Entonces mi esposa me decía, oye, ya no platiques de eso porque apagas la fiesta. Y mi respuesta era al revés. Le decía, no, no, no apagaba la fiesta. Yo creo que le daba significado a la fiesta, que es muy diferente. Yo creo que venir a ver esta película, es una película, sí entiendo el miedo, porque cuando yo empecé a escribir y empezar esta travesía en la película, lo primero que hice fue ver otras películas sobre esta temática y no las pude acabar. Entonces ahí me quedó muy claro el tipo de película, cómo hacer una película que no nada más la gente la pueda acabar, sino que salga inspirada. Entonces esta es una película que realmente es una película de cierta forma explorada por medio de la belleza, de la poesía del cine, para explorar una verdad cruel. Pero la película al final, pues tú la viste, te deja conmovido y terminas en un estado de reflexión, pero de cierta forma es una película porque la esperanza es inspiradora, te da esperanza. A ver, Alejandro Monteverde, director de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que, insisto, a partir del 31, ahorita vamos a hablar de la censura de la película, porque esto ha tocado unos callos, ha pisado unos callos que ahí les encargo. ¿Qué veías en otras películas que no podías terminarlas? De cierta forma, pues desafortunadamente, una de las cosas que están pasando también en los medios pues, es la sexualización de los niños, ¿no? Híjole. Entonces, al momento de ver una película que sí estaba tratando de crear conciencia, también pues cruzaban esa línea. Y yo decía, no, pues ya no, hasta aquí puedo verla porque no quería seguir viendo. La intención no dudo que hubiera sido mala, sino la temática es cómo lograrla, que sea una película que la audiencia pueda disfrutar y digerir. Entonces, eran películas europeas, la mayoría, No. pero sí fuertes, difíciles de ver. Esta es al revés, es más, la película es de 13, la pueden ver niños de 13 años para arriba. Fíjense eso ya que, te confirma. Así como gente en los chats me decía, no hombre, yo esa temática, pero ni loca ni loco lo voy a ver. Yo esos temas no los aguanto. Así una amiga a quien le mando, Heidi, un beso muy grande, me dijo, yo voy, pero además voy con mis hijos. Dije, ay, Heidi, espérame. No, Fer, no. Tienen que ver la película, tienen que enterarse del tema, tienen que saber del tema, tienen que cuidarse del tema. Uno de los errores más grandes es que el papá va y deja a los niños y no corrobora datos de nada. Sí. Le dicen, ay, luego venga por ellos y luego viene por ellos. Sí. Tenemos que estar más alertas, tenemos que estar cuidando más lo que está pasando en nuestro entorno. Yo te quiero contar que un día, en una de estos lugares que venden donas, vi a un niño con un señor muy raro. Y me acerqué y le dije, ¿y usted qué relación tiene con este mocoso? Se puso muy nervioso y se fue. Y el niño me dijo, yo no sé quién sea usted, pero me tenía obligado sentado aquí a comer donas. Tenemos que voltearnos a ver, tenemos que ver qué está pasando con el otro. Sí. La censura.
Brutal, ¿verdad? Sí, pues fue también sorpresiva, ¿no? Yo no me lo esperaba el por qué. Yo no conozco a nadie que esté a favor No, bueno. de la trata. Entonces yo dije, esta película no va a dividir a nadie, al contrario, la motivación principal era crear y abrir una conversación, un diálogo social. Varios temas, Alejandro Monteverde, director de Sound of Freedom, esta película que se estrena este 31 en México y que de alguna manera íbamos a hablar de dos cosas. El tema de la censura. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Porque entiendo que la película la han visto finalmente hasta ahora 17 millones de personas. O más, porque ya ahorita va la película, ya cruzó los 180 millones y sigue. ¡Guau! Sí, sobrepasó ya a Indiana Jones, sobrepasó a Misión Imposible y estamos a un par de millones de sobrepasar a la franquicia de John Wick. Entonces eso pues te pone casi a 20 millones de personas y pues eso también te da a entender que hay un hambre por películas que de cierta forma te den ese significado. Denuncia, ¿no? Y ellos mismos, la audiencia fue lo que salió a defendernos de estos ataques. La película fue atacada. Nadie quería representarla. Sí, Disney se echó para atrás. La película estuvo huérfana como por 4 años y de repente llegaron los hermanos Harmon a rescatarla de cierta forma, heroicamente. Angel Studios. Angel Studios. Y no nomás la quisieron destruir, sino ellos sabían perfectamente cuál era, cómo la iban a mercadear. Porque no es una película fácil de mercadear. Y han hecho un gran trabajo, pero lo más espectacular es cuando escogieron la fecha. Dijeron, vamos a salir el 4 de julio, que es el Día de la Independencia en Estados Unidos y celebra la libertad. Pero es una fecha donde solamente salen las películas de franquicias titánicas. Entonces, una película independiente en esas fechas normalmente le huyes. Entonces, eso también me llamó mucho la atención, el que ellos sabían que había un hambre. O sea, ellos ya habían estudiado el mercado y sabían que había este hambre, más sabiendo que veníamos de COVID. Ahorita yo creo que estamos viendo una sociedad muy superficial y pues si alimentamos esa superficialidad todos los días, pues también creas un hambre por cosas, contenido que tengan significado. Y yo creo que esto fue lo que sucedió aquí. Y fíjense algo que me parece muy importante, Alejandro Monteverde, que ya invitaré próximamente a hoteleros, invitaré a gente de Aeroméxico, por ejemplo, líneas aéreas. Platícanos cómo se ha involucrado la industria turística en México para evitar la trata de niños. Mira, la verdad, honestamente, yo no soy un experto. Vengo ahorita, hemos estado en promoción de la película. No sé exactamente, lo único que sí sé es esto. Hemos trabajado con varias organizaciones o conocido varias organizaciones que se dedican a ayudar a las víctimas del tráfico o a combatir la trata. Y nos están diciendo que después del éxito de la película han recibido un apoyo de muchos recursos financieros en todos los aspectos. O sea que el apoyo sí de cierta forma esta conversación social sí ha tenido un resultado profundo. Entonces, fíjate que la parte de los hoteleros hicieron una especie de manual. Uh-huh. En ciertos lugares hay cadenas hoteleras que se han unido para que ese manual sea un manual de protocolos y que todos los que trabajan en los hoteles estén muy abusados. Sí. Si entra un señor con una niña, identifíquese. Sí. ¿De dónde viene la niña? O sea, sí los cuestionan. Sí. En el caso de líneas aéreas, cuestionan ver a un adulto con un niño y muéstreme los papeles, de dónde viene, qué es, y empiezan a entrevistar al niño para tratar de evitar el tráfico. Sí. Si todos pudiéramos, como yo ese día de las donas, aventarnos el tiro de decir, oiga, ¿usted qué está haciendo con este chavo? ¿Quién es? Con este niño. ¿Es su papá? ¿Es su tío? Con la mirada del niño, tú sabes
que algo no está bien. Sí. También otro, por ejemplo, esta película explora solamente el pico del iceberg. O sea, entre más investigas, más oscuro se pone. Sí. Pero en otro área donde existe este abuso muy fuerte es el abuso dentro de las familias. ¿Cuántos niños no han llegado y les han dicho a sus padres, oye, mi tío o el maestro de básquetbol o el vecino, y no les creen? Yo creo que después de esta conversación también vamos a abrir más y a poner más atención cuando un niño venga a quejarse. Sabemos que los niños son niños y a lo mejor estiran un poco la realidad, pero hay que tomar en serio Sí, claro. cada vez que un niño venga pues, a denunciar o a decir que alguien está abusando de él, porque esto desafortunadamente también pasa adentro de las familias Y en las escuelas. y en las escuelas Yo detecté un caso y muy y grave en las iglesias. en el Alexander Bain, y lo digo públicamente, porque la directora era cómplice del tipo que levantaba la basura en el Alexander Bain y tenía una relación de abuso muy importante con un grupo de niños. Y la directora tapó todo ese caso porque estaban en un litigio por el nombre Alexander Bain. Si pudiéramos darnos cuenta de la complicidad de las mujeres en todo esto, volvemos el estómago. Volvemos el estómago. Es impensable. Sí. Impensable. A mí me costó mucho tiempo creer que esto estaba pasando. O sea, en cuanto estábamos, nos tardamos 2 años en escribir el guión, yo y mi coescritor Rod Barr, y a veces tomándonos una buena copa de vino decíamos, ¿será verdad esto? O sea, es tan oscuro. O sea, sí, el ser humano es capaz de hacer estas atrocidades. O sea, sí realmente tienen el valor de hacer esto. Y pasaban 2, 3 días y noticias. Esa es la cosa. Esto siempre ha estado pasando, pero antes era la noticia 12. Hace un par de semanas, 3 semanas, creo que fue CNN o NBC, salió noticia nacional, arrestaron a 100 pedófilos. Hijos de su pecho. 74 fueron en Estados Unidos, rescataron a 13 niños y los agarraron con miles y miles de videos, y creo que 2 agentes del FBI murieron. Entonces, pero salió la Es un noticia, escándalo. pero al día siguiente la noticia desaparece. Entonces, yo creo que es también darle prioridad a estas noticias, porque por algunos eso sí es como algo sorprendente que Hay la una noticia no parte, dura. hay una parte de la película donde viene una edición muy rápida de cómo te los arrancan en la calle. Sí. De cómo se los llevan. Todos esos son videos de verdad. Es impresionante. Sí, Así, en sí, un trix. Y no hay manera de perseguirlos, sí, ¿eh? sí. ¿Con qué te quedas de este trabajo, de este gran equipo, de Sound of Freedom, el sonido de libertad? Mira, para mí hay 2 tipos de películas, las que quiero hacer y las que soy llamado a hacer. Esta película 100% fue un llamado. Y en la travesía, en esa odisea de empezar a trabajar en la película, me di cuenta que el llamado empezó a ser colectivo y se empezó a sumar el equipo. Y eso para mí pues fue algo que pues me dio me impresionó mucho que hubiera esa convicción. Cuando empezamos a buscar el elenco, pues parte de hacer cine es abrazar el rechazo, ¿no? Es parte. Ya llevaba yo 4 o 5 rechazos de actores que yo les había ofrecido el proyecto y me lo rechazaban. Ahora, yo ya más o menos sabía el porqué, porque pues los agentes y pues su grupo han de haber dicho, no, pues esta es una película que nunca va a salir, o 2, va a ser muy difícil de mercadear, o 3, es muy controversial. Un día me habla Tim Ballard y me dice, oye, tú a mí no me has preguntado quién quieres que me interprete ahí. Y ya le digo, a ver, Tim, ¿quién quieres que te interprete? Me dice, Jim Caviezel. Híjole.
Entonces digo, ¿por qué? Dice, no, pues es uno de mis actores preferidos y es un hombre de fe. Y Tim Ballard es un hombre de fe. Esa es su forma de agarrarse para poder seguir haciendo su trabajo. Porque su trabajo es muy difícil. ¿Sabes cuál era el trabajo de Tim Ballard? Si tú agarras todos esos videos de explotación sexual infantil, no los puedes poner en la corte porque ya sería un crimen. Su trabajo era verlos y transcribirlos. O sea, él tenía que ver miles y miles de horas de pornografía infantil, transcribirla en papel para que la pudieran leer en la corte. Dice que eran tan desgarradoras los videos que la única forma que él podía seguir haciendo su trabajo era agarrándose de su fe. Y es por eso que quería que yo me conociera a Jim Caviezel, a ver si le interesaba. Yo soy un director visual, entonces Jim Caviezel tiene pelo negro, Tim Ballard tiene pelo rubio. Entonces yo decía, Jim Caviezel es muy alto, Tim Ballard no. Entonces dije, bueno, pero había una convicción en Tim. Voy a ver a Jim Caviezel. Sale con el pelo negro, con el pelo hasta el hombro, barba larga, negra, alto. Dije, ay, no se parecen. Empezamos a platicar y me platica. Bueno, antes que nada se le ponen los ojos llenos de lágrimas y me dice que él ya rescató a 3 niños que son sus hijos. Él adoptó a 3 niños de China. No me sé los detalles porque es algo muy personal de él, pero él adoptó a 3 niños. Pero sí me di cuenta que esta temática era muy personal. Entonces, para mí, como director, eso vale oro. Entonces le dije, oye, ¿qué pasa si te cortamos el pelo y hacemos unas pruebas? Y me dijo, venga. Al día siguiente, un par de días después, le pintamos el pelo de rubio, sus ojos son azules, pero no se le brillaban tanto con el pelo es impresionante lo que hace él. ¿Tú viste la película? En la película. Que tanto se parecían al final. O sea, eran casi idénticos. Entonces Excelente. fue también ese llamado colectivo que te digo, que yo ya llegó un momento que le dije, en esta película mi trabajo es hacerme para atrás y dejar que todo empiece a fluir. El doctor Iván Neri la vi en Estados Unidos hace un mes, Fer. Impresionante película. Ofelia Estrada, yo la voy a ir a ver el viernes, Fer, con mi familia. No me la voy a perder. Y así, una cantidad de personas. Qué buena entrevista, Fer. Bruce Bolaños. Hay que dejar todo a un lado para ver esta película. Sound of Freedom. Felicidades, Alejandro. Muchas gracias por usar tu voz para seguir este diálogo que es tan importante, porque esta conversación yo creo que es lo que va a empezar a abrir puertas a cambios. Gracias, Alejandro Monteverde, a todo el equipo de Sound of Freedom. Qué chingones, la verdad. Qué chingones. Muchas gracias. Wow.